Relatos Paranormales Oficial. En mi pueblo de nombre San Juan Otumba, en el Estado de México, se escuchaba mucho hablar sobre el famoso Nahual, un ser muy aterrador que tiene la capacidad de convertirse en diferentes animales. Pero el Nahual que la gente veía en mi pueblo era bastante peculiar. Era de una apariencia física la de un burro. Lo relevante del evento es que este solía aparecer justo durante las noches del Día de Muertos. Algunas personas lograron percatarse que el primer día del mes de noviembre se escuchaba su tétrico rebuznar, acompañado de unos terribles alaridos. De igual manera se sabía por comentarios de los lugareños que si este Nahual se encontraba con una persona en estado de ebriedad, sin tener ninguna misericordia lo arrastraba al infierno. Eran muchas las personas que contaban que del 31 al día 2 de noviembre, quien se atreviera a salirse de los caminos de Dios, este aberrante Nahual lo revolcaba entre las nopaleras y los magueyes, o al menos así lo relataban los ancianos y borrachos que habían tenido la mala suerte de toparse con este aterrador Nahual en su camino, y quienes por fortuna habían sobrevivido al ataque de esta bestia, donde incluso mi abuelo Joselito tuvo sin duda un escalofriante encuentro con esa criatura. Él me contó en muchas ocasiones que varios de sus amigos que disfrutaban de la bebida perdieron su vida a manos de este Nahual, ya que al estar en estado de ebriedad se armaban de valentía y cuando se topaban por las calles al Nahual lo enfrentaban cara a cara, sin saber que esa noche ya no volverían a casa. Para su desgracia, al llegar el amanecer, sus cuerpos eran encontrados despedazados a lo largo del cerro o del pueblo. Mi abuelo y muchas personas del pueblo tienen una gran obediencia a los días de los fieles difuntos, ya que es una fecha importante para ellos, donde se debe guardar enorme respeto hacia la memoria de nuestros seres amados, y no se debe hacer otra cosa más que solo realizar oración. Sin embargo, mi abuelo, cuando aún era joven, hizo caso omiso a esa tradición, por lo que en esos días tan importantes se puso a tomar con sus amigos, sin tener presente que pudiera tener un encuentro cercano con ese escalofriante Nahual. Aquel grupo de amigos estaba conformado por 6 integrantes, donde todos eran músicos. Aquella tarde, la tentación fue más fuerte que su fuerza de voluntad, y debido a lo agradable de la convivencia, comenzaron a tomar pulque, una bebida alcohólica mexicana muy popular. Como era de esperar, el alcohol comenzó a dominar sus sentidos, lo que les impedía pensar de manera adecuada. Así que en su afán de tocar música y seguir conviviendo, decidieron ir a la capilla de Acolman a llevar serenata. A pesar de que la capilla les quedaba bastante retirada, ellos decidieron caminar, sin importar que fueran altas horas de la noche. Estaban completamente decididos de llevar a cabo su idea, aunque el mal ya los esperaba para darles una lección que les costaría bastante cara a varios de ellos. Durante su trayectoria, tanto los señores como mi abuelo mencionaban ofensas, maldiciones y un sinfín de groserías a la nada, pero de un momento a otro, todo cambió rotundamente, tomando un giro radical. Conforme continuaban su camino gritando y festejando con botellas de pulque, de repente, a sus espaldas, se hizo presente un burro de color negro intenso, tanto como la noche que los acompañaba en ese momento. Este animal comenzó a caminar junto a su lado. Los señores, al principio no se sorprendieron, pensaron que era uno de los tantos burros que había en la zona, así que le dieron poca relevancia. Incluso pensaron que su dueño podría venir metros atrás. No obstante, al pasar unos minutos, y al ver que el dueño del animal no se observaba cerca, uno de los músicos tuvo la idea de montar al burro. La verdad es que aún faltaba un gran camino, y esta sería una forma de tomar un descanso.
Lo extraño de la situación es que cuando mi abuelo vio detenidamente al animal, se percató que no era un burro normal, más bien, era de un tamaño más grande, muy similar a un caballo. Al principio, esta bestia tuvo un comportamiento bastante dócil, al grado que se dejó montar por aquel señor. Para el asombro de mi abuelo, después se subió otro de sus amigos y posteriormente el resto de los demás, hasta que increíblemente encima del animal estaban acomodados sus 6 amigos. Aquel animal lograba soportarlos sin hacer siquiera un gesto de incomodidad. Cuenta mi abuelo que él se encontraba muy borracho, al grado que le costaba caminar. Por un momento pensó en subir al animal, pero por miedo al estado en el que se encontraba, optó por mejor caminar. Si caía al suelo, al menos no se daría un golpe muy fuerte. Así que mi abuelito se fue detrás de ellos, siguiéndolos a pie, pero el burro avanzaba tan lento que pudo seguir sus pasos. Durante el camino, ellos iban cantando de alegría y diciendo una que otra grosería en esa noche del Día de Muertos. De pronto, el señor que venía al mando del burro le gritó en voz alta al animal para que avanzara más rápido. De hecho, le dijo que se apresurara, ya que tenían la intención de dar una serenata en la iglesia. Aquel animal, como si hubiera entendido las palabras de ese señor, se detuvo en ese instante y enfurecido ya no quiso seguir caminando. Uno de los músicos, al percatarse de la situación, se bajó del burro y buscó una vara lo suficientemente gruesa para castigar y obligar al animal a continuar. Cuando finalmente encontró un palo de madera, le dio unos cuantos golpes para forzarlo a cruzar por un cementerio que estaba a unos cuantos metros adelante, y de esta manera cortar camino para llegar lo antes posible a la iglesia, ya que casi era medianoche y llevarían serenata a los difuntos. Pero a pesar de ser golpeado con brusquedad, este animal se negó rotundamente. Al no poder soportar los golpes y al negarse a cruzar por el cementerio, se escuchó el rebuznar de este animal, el cual fue bastante aterrador, debido a que fue como un grito demoníaco. Este alarido fue tan escalofriante, provocando que a los señores y a mi abuelo se les bajara la borrachera. Lo más aterrador vino después. En cuestión de segundos, aquel burro tomó una forma distinta delante de sus ojos. Se transformó en un enorme perro de ojos rojos y cambió su semblante a un animal híbrido, como entre humano y bestia, el cual contaba con enormes hileras de dientes afilados. Era como una criatura surgida del mismo infierno. El resto de los músicos, que aún permanecían encima del nagual, ya no pudieron bajar por el enorme terror que los embargó. Furiosa la bestia, uno a uno los fue tirando sin tener misericordia. A uno de estos pobres señores lo estrelló en una tumba. A uno lo golpeó contra un árbol. Otro de ellos cayó dentro de una barranca que se encontraba a un lado. Otro cayó de cabeza y se lastimó de gravedad. Mi abuelo, al ser el único en no haber montado al animal, solamente vio desde metros atrás cómo esta fiera del diablo los estaba lastimando de una manera salvaje. Temía que en cualquier momento fuera a quitarles la vida. En un momento inesperado, una voz infernal salió de ese nagual demoníaco. Era una voz tan aterradora que helaba la sangre. Aquel nagual mencionó las siguientes palabras: «Malditos, ustedes estaban destinados a irse conmigo al infierno. Eran almas para mi padre Lucifer. ¿Y saben por qué? Todo por haber faltado el respeto a su Dios y por ser una fecha sagrada que no respetaron. Casi nos vimos triunfantes de recoger sus almas en pecado. Solo que no contaba que iban camino a la iglesia, y menos que me harían cruzar por un cementerio. Quizá no lo sepan, pero estos son lugares prohibidos para los hijos, demonios y seres de bajo astral de nuestro amo el diablo. Así que no me queda de otra, tengo que quitarle su vida antes de que llegue el amanecer».
Mi abuelo jura que escuchó impactado las palabras de ese aterrador nahual. No podía creer lo que sus ojos veían. Era como una auténtica escena de horror. Pero ellos eran los culpables por no haber obedecido una ley de Dios, y especialmente por su vicio al alcohol que los orilló a cometer tal imprudencia. Cuando aquel nahual estaba a punto de mutilarlos con sus enormes garras, mi abuelo, en su desesperación, entró corriendo al cementerio en busca de una cruz de madera que pudiera arrancar de una tumba para invocar a Dios. Al encontrar la cruz, la sacó de su lugar y comenzó a implorar a la sangre de Dios para que los ayudara en ese momento de angustia y, en especial, perdonara las ofensas que habían cometido. En ese instante de preocupación, a mi abuelo se le ocurrió aventarle esa cruz al nahual, la cual por fortuna pegó en su escalofriante cara. Lo que nunca imaginó es que sus plegarias fueron atendidas. Justo cuando la cruz pegó en la cara del nahual, se escuchó un gran estruendo, y de un momento a otro, aquel horrible nahual tenía la cara deforme, lo que le hacía dar gritos de agonía. El dolor que sentía era tan intenso que dejó de golpear a los señores, para posteriormente alejarse de ese sitio y perderse entre las oscuras calles del pueblo. Mi abuelito se acercó temeroso a sus amigos para tenderles la mano y poder levantarlos del piso. Apreció con horror que estaban gravemente heridos. Una vez todos estuvieron de pie, caminaron como pudieron al interior del panteón para refugiarse de ese nahual, ya que recordaron las palabras que mencionó con anterioridad, debido a que si continuaban en las calles, corrían peligro de que ese nahual los atacara de imprevisto. Para su asombro, aquel nahual regresó al cementerio, pero no tenía la forma de un perro, sino la anterior, la de un burro. Observaron preocupados que un extraño jinete montaba a la bestia. Vestía de color negro y con enormes joyas de oro. Este misterioso hombre los miraba con una cara de odio. Luego comenzó a dar vueltas afuera del cementerio, pero tal parecía que algo no le permitía entrar. Por supuesto que todos estaban muertos de miedo y contaban los minutos para que el sol saliera, hasta que finalmente, al haber transcurrido las horas, comenzaron a cantar los gallos. Solo en ese momento fue que tanto el nahual y lo que estaban seguros era el diablo se marcharon de ahí, no sin antes lanzar un grito infernal que los hizo temblar de miedo. No obstante, no salieron del cementerio hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el pueblo. Cuando salieron del panteón, lo primero que hicieron fue correr directamente a la iglesia para pedir perdón a Dios por sus pecados y sobre todo por su desobediencia. Pero pagaron un alto precio por ignorar lo especial de estas fechas. Uno de los amigos de mi abuelo lamentablemente perdió uno de sus ojos. Otro de ellos no pudo mover uno de sus brazos, y por si fuera poco, uno perdió la razón con el pasar de los días. Por fortuna, mi abuelo no sufrió ninguna consecuencia, así que desde esa noche, él respeta los días de los fieles difuntos. Aún no olvida a ese nahual que sin duda era realmente un ser diabólico y con un par de ojos que parecían brasas ardientes. De hecho, a la fecha, aún lo recuerda en sueños y cree que tuvo mucha suerte al no haber montado a ese impactante animal de color negro como la noche, al famoso burro nahual del diablo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror de nahuales haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.